A pedido de algunos amigos, hoy hablaremos sobre características del idioma quechua. Características del idioma quechua. 1. Fonológicas. Desde el punto de vista fonológico, podemos señalar dos características fundamentales del quechua. A. No posee consonantes oclusivas sonoras. B. No presenta secuencia vocálica. A. No posee consonantes oclusivas sonoras como B, D, G, sino únicamente consonantes oclusivas sordas como P, T, K. Las palabras en su mayoría son graves, con acento en la penúltima sílaba. Ejemplo: Llamkay, del verbo trabajar. Paway, del verbo volar. Asi, del verbo reír. Suay, del verbo robar. Mamay, de posición mi mamá. Taytay, mi papá. Jari, varón. Urpi, paloma. Huaita, flor. Tusoy, bailar, etc. Como ustedes verán, la mayor fuerza de voz lleva en la penúltima sílaba, mientras las agudas son mínimas. Ejemplo: Ari, sí. Apamuyá, trae pues. Manayá, no pues. Taquiyá, canta pues. Jinachá, quizá es así. Manachá, no creo. Jamuyá, ven pues, etc. En el quechua ayacucho chanca se identifican los sonidos distintivos o fonemas comparando voces como Iskaininchik, los dos. Ñujawan, conmigo. Yanaiki, tu enamorada. Tapuy, preguntar, en este caso pregunta. Yaku, agua. Los mismos afirman que M y W, K y Q, A, U e I son fonemas. B. No presenta secuencia vocálica. Son inexistentes las secuencias de 2 o 3 vocales. Esto, por supuesto, estamos hablando en la construcción de las oraciones. Ejemplo: no se debe escribir liana, del verbo apretar, sino liana. Watay, amarrar. Watay. Hawai, ver. Hawai. Hayuamuay, alcanzar. Hayuamuay, etc.